El aire acondicionado del avión zumbaba con una monotonía adormecedora, pero para Diego, de 17 años, era una tortura. Cada vibración, cada susurro distante de los pasajeros, era un taladro implacable en su cabeza. Intentó concentrarse en el libro que sostenía, una enciclopedia de aeronáutica, con tapas ya desgastadas por incontables lecturas. La azafata, una mujer de sonrisa forzada, pasó a su lado por tercera vez, susurrando algo sobre la molestia que causaba con sus movimientos repetitivos en el asiento. Diego no respondió. No podía. Su mente era un laberinto de cables y circuitos, donde solo las ecuaciones de vuelo y los diagramas de motores le ofrecían un refugio. Su madre, sentada a su lado, le lanzó una mirada de disculpa a la azafata, intentando calmar la situación. «Disculpe, señorita, es que Diego tiene una condición. Le cuesta quedarse quieto, ¿sabe?» La voz de su madre era suave, casi un ruego. La azafata, con un suspiro audible, solo asintió con la cabeza, su expresión clara como el agua, fastidio. No había empatía en sus ojos, solo un profesionalismo frío y distante. Diego sintió esa mirada, la atravesó como una cuchilla helada, aunque no la devolvió. Su mundo ya era un lugar donde las miradas ajenas pesaban toneladas, y esta no era diferente. El zumbido del avión se intensificó, o quizás era su propia hipersensibilidad, un ruido blanco que no lograba opacar el ruido ensordecedor de la incomprensión. Un bebé comenzó a llorar en la fila de adelante, y el sonido agudo se clavó en los oídos de Diego, haciéndolo encogerse. Cerró los ojos con fuerza, deseando que el mundo se silenciara por un momento. La azafata se detuvo de nuevo, esta vez con una expresión más dura. «Joven, ¿podría por favor tratar de controlar esos movimientos? Está inquietando a los demás pasajeros. Este es un vuelo tranquilo». Sus palabras, aunque dichas en un tono bajo, resonaron en la cabina como un eco amplificado en la mente de Diego. No era una sugerencia, era una orden, cargada de una implícita acusación de ser un problema. La humillación se le subió a la garganta. Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora entre los asientos cercanos. «Es que no lo educan bien», susurró una mujer. «Estos niños de ahora sin respeto por nada», respondió otra. Diego lo escuchó todo. Cada palabra era un puñal que se hundía más profundo. Su cuerpo, ya tenso, se rigidizó aún más. Las ganas de desaparecer, de fundirse con el asiento y ser invisible, eran abrumadoras. Su madre le tomó la mano, apretándola con ternura, un intento desesperado de ofrecer consuelo en medio de la tormenta de juicios. Pero el daño ya estaba hecho. La burbuja de paz que había construido con sus pensamientos sobre los motores a reacción se había roto. El rostro de Diego se mantuvo impasible, una máscara que ocultaba el torbellino de emociones que lo asolaba por dentro. Sus manos, sin embargo, se apretaron involuntariamente alrededor de su libro, arrugando un poco las páginas. La enciclopedia de aviación era su refugio, un universo ordenado y lógico donde las cosas tenían sentido, a diferencia del mundo exterior, tan caótico e incomprensible. Las palabras de la azafata se repetían en su mente. Molestia, inquietando. Eran etiquetas que le habían colgado toda su vida, y cada vez dolían un poco más. Deseaba poder explicar, poder gritar que no era su culpa, que su cerebro funcionaba de otra manera, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. La escena continuó, con la azafata lanzándole miradas de reproche cada vez que Diego se balanceaba mínimamente. La incomodidad en el ambiente era palpable, y todos los ojos parecían convergir en él, en su anormalidad. No era el único en el avión, pero se sentía el más expuesto, el diferente. La sensación de ser juzgado, de ser una carga, lo invadió por completo. Su sueño de un vuelo tranquilo, donde pudiera simplemente existir en su propio mundo de números y alas, se había desvanecido en el aire enrarecido de la cabina, dejando solo el amargo sabor de la exclusión y el profundo deseo de que el viaje terminara. Diego era un lienzo de contradicciones, un joven de 17 años que, a primera vista, se fundía con la multitud.
Vestía una camiseta sencilla, unos jeans ligeramente holgados y tenis desgastados, ropa que no llamaba la atención. Pero sus ojos, de un color avellana profundo, eran un universo aparte. No miraban directamente, sino que escaneaban el entorno con una intensidad casi dolorosa, absorbiendo cada detalle: el patrón de las alfombras del avión, las costuras del asiento, la forma en que la luz se refractaba en la ventana. Su postura era rígida, un poco encorvada, como si intentara minimizar su presencia física, volverse más pequeño. Sus manos, de dedos largos y finos, a menudo se movían en pequeños gestos repetitivos, un aleteo casi imperceptible que era su forma de procesar el exceso de estímulos. Por dentro, Diego era una biblioteca andante, una enciclopedia viviente de datos y sistemas complejos. Su mente, una red neuronal hiperconectada, procesaba información a una velocidad vertiginosa. Cada sonido, cada olor, cada textura era amplificado, creando una sinfonía abrumadora de sensaciones que pocos podían comprender. Mientras los demás veían un simple avión, Diego percibía la intrincada maquinaria, los kilómetros de cableado, la delicada danza de la aerodinámica que mantenía esa gigantesca ave de metal en el aire. Las personas, en cambio, eran un misterio. Sus gestos, sus intenciones ocultas, el sutil lenguaje no verbal, todo ello era un código indescifrable que lo dejaba perplejo y, a menudo, herido. Las conversaciones casuales eran un campo minado para él. Las metáforas, el sarcasmo, las inflexiones de voz que para otros eran naturales, para Diego eran ruido, una distorsión de la comunicación. Prefería el silencio, o el sonido puro de la música clásica que a veces escuchaba en sus audífonos, un refugio donde la armonía y la estructura lógica lo envolvían. No era que no quisiera conectar, era que las reglas de la interacción social le eran ajenas, un idioma que no lograba dominar. Por eso, a menudo se refugiaba en su mundo interior, donde los números y los patrones ofrecían una claridad que el caos humano no le proporcionaba. Las memorias de Diego eran nítidas, fotográficas, especialmente cuando se trataba de su pasión, los aviones. Podía recordar cada modelo, cada número de serie, las especificaciones técnicas de casi cualquier aeronave. Desde que era un niño, los aviones lo fascinaban. No solo por su capacidad de volar, sino por la precisión de su ingeniería, la lógica implacable de sus diseños. En el aire, todo tenía un propósito, una función definida, a diferencia de la impredecible y a menudo ilógica interacción humana. Su cerebro, diseñado para sistemas y algoritmos, encontraba consuelo en la perfección mecánica de la aviación. Su rostro raramente mostraba emociones abiertas. Una leve sonrisa, un ceño fruncido apenas perceptible, eran los únicos indicios de su estado de ánimo. Para muchos, esto se traducía en frialdad o indiferencia, pero para Diego era simplemente su forma de ser. Las emociones eran intensas por dentro, un torbellino que a menudo lo abrumaba, por lo que las contenía, las procesaba en silencio. El contacto visual era una carga, una intromisión en su espacio personal, y por eso sus ojos a menudo se desviaban, buscando un punto fijo en el horizonte o en un detalle del entorno que le ofreciera una ancla visual. Era, en esencia, un alma en constante sintonía con un universo que la mayoría no podía percibir. Su neurodivergencia no era una deficiencia, sino una lente única a través de la cual veía el mundo, una que le permitía notar detalles, patrones y conexiones que otros pasaban por alto. Pero esta misma singularidad era la que lo aislaba, lo hacía blanco de incomprensión y prejuicio. En el bullicio del avión, rodeado de extraños, Diego era un observador silencioso, un genio en ciernes cuyas capacidades permanecían ocultas detrás de una barrera de aparente desinterés y una forma de ser que el mundo aún no estaba listo para abrazar. El avión, un Boeing 737 de una aerolínea de bajo costo, era un microcosmos de la sociedad mexicana, un espacio donde las diferencias se hacían patentes. Los asientos de cuero sintético, ligeramente gastados, y el olor a desinfectante mezclado con el café barato de la cabina
Hablaban de una experiencia de vuelo diseñada para ser funcional, no lujosa. La tripulación, en su mayoría jóvenes auxiliares de vuelo con sonrisas ensayadas, representaba una autoridad impersonal, más preocupada por el cumplimiento de protocolos que por la empatía. El ambiente era de aparente normalidad, pero debajo de la superficie, las tensiones sociales y los prejuicios estaban siempre latentes. La azafata principal, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido en un moño impecable y una mirada severa, era el epítome de la rigidez. La cabina era un espacio confinado, donde cada individuo se veía obligado a coexistir. Las familias con niños pequeños intentaban entretener a sus hijos. Los hombres de negocios revisaban sus laptops y los turistas charlaban animadamente sobre sus destinos. Para Diego, este ambiente sobrecargado de estímulos era una prisión. La conversación de la fila de atrás, la risa estridente de un niño, el sonido de las bandejas de comida chocando, todo se amalgamaba en un coro caótico que lo abrumaba. No había un rincón donde refugiarse, donde el ruido no lo persiguiera. La sensación de encierro se intensificaba con cada minuto, aumentando su ya elevada ansiedad. La figura del piloto, la voz que se escuchaba por los altavoces con anuncios sobre la altitud y el clima, representaba la autoridad máxima, la persona en control absoluto de sus vidas. Era una figura casi mítica, inalcanzable, que dictaba el ritmo y la seguridad del viaje. Para Diego, que internalizaba cada detalle técnico del vuelo, esa voz era la encarnación del orden, de la precisión que tanto anhelaba en el mundo. Sin embargo, en ese momento, esa voz también era un recordatorio de su propia insignificancia en el gran esquema de las cosas. Un pasajero más apenas tolerado. Los pasajeros, en su mayoría de clase media, mostraban una mezcla de cansancio y expectativa. Algunos, con una superioridad tácita, juzgaban a quienes no se ajustaban a sus expectativas de comportamiento en un espacio público. La madre de Diego, una mujer de clase trabajadora con el rostro marcado por las preocupaciones, era un faro de amor incondicional, pero también de impotencia ante un sistema que no comprendía a su hijo. Ella había luchado toda su vida para darle a Diego las herramientas para navegar en un mundo que constantemente lo rechazaba, pero en ese avión se sentía sola y vulnerable. La estructura del vuelo en sí misma, con sus estrictas reglas de seguridad y sus procedimientos inquebrantables, reflejaba la rigidez de las normas sociales que Diego encontraba tan difíciles de comprender. Las instrucciones repetidas, los cinturones de seguridad abrochados, las bandejas en posición vertical, todo era un recordatorio de que en ese espacio no había lugar para la improvisación ni la individualidad. Diego, que anhelaba la estructura, se sentía paradójicamente atrapado por ella, oprimido por la imposición de un orden que no se adaptaba a su propia necesidad de un procesamiento diferente de la realidad. La escuela, los médicos, incluso algunos familiares, habían reforzado la idea de que Diego era un problema que necesitaba ser corregido. El avión era solo otra extensión de esos entornos, un lugar donde su diferencia era vista como una inconveniencia. La azafata principal, con su autoridad impasible, era un recordatorio constante de las figuras de poder que siempre habían dictado cómo debía comportarse, cómo debía ser. En ese espacio cerrado, Diego era solo un número de asiento, un pasajero silencioso cuyo valor y complejidad eran invisibles para la mayoría. Desde muy pequeño, Diego había mostrado una fascinación inusual por los objetos con mecanismos complejos. Mientras otros niños jugaban con carritos de juguete, él desarmaba radios viejas, intentando entender cómo funcionaban. Su padre, un mecánico automotriz, había notado su habilidad para identificar piezas y herramientas con una precisión asombrosa, incluso antes de aprender a hablar con fluidez. Una vez, a los 5 años, había dibujado un diagrama detallado del motor de un coche que su padre estaba reparando, con una exactitud que dejó a su progenitor boquiabierto. Sin embargo, estas demostraciones de genialidad eran a menudo minimizadas o atribuidas a casualidades por otros adultos
que no lograban ver más allá de su dificultad para comunicarse. En la escuela primaria, mientras sus compañeros luchaban con las tablas de multiplicar, Diego ya resolvía ecuaciones algebraicas mentalmente. Su maestra, la señorita Carmen, una mujer de buena voluntad, pero con poca formación en neurodivergencia, lo consideraba un niño distraído que no prestaba atención. Cuando Diego intentaba explicar un concepto matemático de una manera no convencional, usando sus propios sistemas de lógica, ella lo interrumpía, instándolo a seguir el método correcto. Sus respuestas rápidas y certeras a problemas complejos eran a menudo ignoradas o malinterpretadas como insolencia, porque no seguían el camino esperado, silenciando así su talento innato para las matemáticas. Su fijación en los aviones comenzó a los 8 años, después de un viaje en familia. Desde entonces, cada libro, cada documental, cada noticia relacionada con la aviación era absorbida por su mente como una esponja. Podía recitar de memoria las especificaciones de velocidad, altitud y alcance de decenas de modelos de aviones, y su conocimiento técnico de motores, sistemas de navegación y aerodinámica superaba con creces el de cualquier adulto en su entorno. En el patio de recreo, mientras los otros jugaban a la pelota, Diego dibujaba planos de aviones en la tierra, diseñando mejoras imaginarias en la aerodinámica o en los sistemas de combustible. Un día, en la biblioteca de la escuela, Diego corrigió a un profesor de ciencias sobre un dato técnico de un avión de combate. El profesor, visiblemente molesto por ser corregido por un estudiante, especialmente uno tan raro, lo desestimó con un comentario sarcástico. «Vaya, parece que tenemos un experto en aeronáutica aquí. Concéntrate en tus estudios, Diego, no en fantasías». La humillación fue palpable, y Diego se retrajo aún más, aprendiendo que mostrar su conocimiento no siempre era bien recibido, sino que a menudo era motivo de vergüenza o burla. La ignorancia de los adultos lo empujaba cada vez más a su mundo interior. Incluso en casa, aunque su madre lo amaba incondicionalmente, a veces luchaba por comprender la profundidad de sus intereses. Cuando Diego le explicaba con detalles intrincados cómo funcionaba el sistema hidráulico de un tren de aterrizaje, ella asentía con una sonrisa forzada, sin entender realmente la complejidad de lo que su hijo le estaba compartiendo. «Qué inteligente eres, mi Diego», decía, pero su voz denotaba una lejana preocupación, no una verdadera apreciación de su genialidad. Era una forma sutil de ignorar la verdadera magnitud de su don, de verlo más como una excentricidad que como una capacidad extraordinaria. Estos pequeños incidentes se acumularon a lo largo de los años, creando en Diego la convicción de que su forma de ver el mundo, su inteligencia única, era algo que debía ocultar. Había aprendido que el silencio era su mejor escudo contra la incomprensión y el juicio. Los primeros signos de su talento, tan evidentes para él, eran invisibles para los demás, o simplemente malinterpretados. Cada vez que intentaba mostrar un poco de su brillantez, era empujado de vuelta a la oscuridad, reforzando la idea de que su genialidad era una carga, no un regalo. El aislamiento era el compañero constante de Diego, una sombra que lo seguía a todas partes. En el colegio, se sentaba solo en el recreo, observando a los demás niños jugar, un espectador silencioso de un mundo al que no pertenecía. Las invitaciones a fiestas de cumpleaños nunca llegaban, y los intentos de unirse a algún grupo eran recibidos con miradas de extrañeza o, peor aún, con risas disimuladas. El peso de esa invisibilidad social era una carga constante, un nudo en el estómago que lo acompañaba desde que amanecía hasta que se dormía, y a veces, incluso en sus sueños, donde el silencio de la soledad lo perseguía. Su forma de procesar el mundo, tan diferente, lo convertía en un blanco fácil para las burlas, un tic nervioso, una respuesta inesperada, su incapacidad para mantener el contacto visual, todo era motivo de chistes crueles y apodos hirientes. Diego aprendió a encerrarse en sí mismo, a construir muros invisibles alrededor de su corazón para protegerse de la constante agresión emocional. En su mente, creaba escenarios alternativos donde era aceptado,
donde sus ideas eran valoradas, pero la realidad siempre lo golpeaba con la dureza de su implacable exclusión. La tensión era un compañero constante, un nudo apretado en sus hombros. El comedor escolar era una tortura diaria. El ruido de los cubiertos chocando, el murmullo de cientos de voces, los olores mezclados de la comida, todo se combinaba en una cacofonía insoportable. Diego a menudo se saltaba el almuerzo, prefiriendo la soledad de la biblioteca o un rincón tranquilo en el patio, donde el silencio le ofrecía un respiro. La comida se convertía en un obstáculo, no en una necesidad, porque el simple acto de comer rodeado de tanta gente era una experiencia abrumadora para su sistema sensorial hipersensible. Cada día era una batalla contra el exceso, una lucha silenciosa por mantener la cordura. Las noches eran el único consuelo verdadero. En la oscuridad de su habitación, rodeado de sus libros y sus modelos de aviones, Diego podía ser él mismo. La luz tenue de su lámpara iluminaba sus cuadernos llenos de ecuaciones y diagramas, de ideas brillantes que nadie más conocía. Allí, en ese santuario personal, su inteligencia podía florecer sin juicios. Imaginaba volar, surcar los cielos en aviones de su propia invención, donde la lógica y la precisión eran las únicas reglas. Era un mundo de escape, un refugio de la hostilidad del exterior, pero a la vez un recordatorio doloroso de la brecha entre su mundo interno y el externo. La constante incomprensión había comenzado a erosionar su autoestima. Aunque sabía de su inteligencia, las voces de la sociedad, las miradas de desprecio, los comentarios hirientes, se habían filtrado en su mente, sembrando dudas. ¿Seré yo el problema?, se preguntaba a veces. La frustración de no poder comunicarse eficazmente, de no poder expresar la riqueza de su mundo interior, era abrumadora. Se sentía atrapado en su propio cuerpo, un genio enjaulado en un silencio autoimpuesto, incapaz de romper las barreras que lo separaban de los demás. La injusticia de su situación era un peso constante, una carga que lo asfixiaba lentamente. En el avión, estas sensaciones se magnificaban: el espacio confinado, la imposibilidad de escapar de las miradas de juicio, la necesidad de controlar sus tics nerviosos, todo aumentaba la presión. Sentía la opresión en el pecho, la dificultad para respirar profundamente. Su cerebro, que funcionaba a 1000 por hora procesando cada dato del avión y su entorno, al mismo tiempo luchaba por ignorar el ruido humano, el juicio silencioso que lo envolvía. La ironía era palpable. Su mente, capaz de comprender las complejidades de la máquina voladora, era incapaz de descifrar las simples reglas de aceptación en la sociedad, condenándolo a un aislamiento doloroso. El aire en la cabina se volvió denso. De repente, una voz por los altavoces, inusualmente grave y tensa, interrumpió la monotonía del vuelo. «Atención, pasajeros, les habla el capitán. Estamos experimentando una falla técnica inesperada en uno de los motores. Mantengan la calma, por favor. La tripulación está trabajando en ello». Un murmullo de pánico recorrió la cabina, como una chispa encendiendo un reguero de pólvora. Las caras de los pasajeros se contrajeron en gestos de terror, y algunos comenzaron a gritar. El avión, que hasta hace unos segundos volaba con una placidez engañosa, ahora vibraba con una intensidad preocupante, un temblor que se sentía en los huesos. La azafata principal, la misma que había reprendido a Diego, corrió por el pasillo con el rostro desencajado, sus ojos escaneando a los pasajeros con una desesperación creciente. Su voz, antes autoritaria, ahora temblaba al dar instrucciones. «Permanezcan en sus asientos. Por favor, no se paren». Los gritos de los pasajeros se intensificaron. Un olor a quemado, tenue al principio, comenzó a filtrarse en la cabina, mezclándose con el sudor frío del miedo colectivo. Diego, a pesar del caos, mantuvo sus ojos fijos en la ventana, observando el motor que parecía emitir un destello intermitente, su mente procesando cada anomalía, cada sonido discordante de la máquina. El pánico se apoderó de la cabina. Un hombre en la fila de adelante, un ejecutivo de traje, gritó histérico: «Nos vamos a estrellar, esto es el fin».
Las oraciones comenzaron a surgir por doquier, mezcladas con llantos y maldiciones. La madre de Diego lo abrazó con fuerza, sus lágrimas mojándole la camiseta. «Mi amor, mi Diego», susurraba con la voz quebrada. La situación era caótica y la tripulación, visiblemente abrumada, parecía haber perdido el control. El avión se inclinó bruscamente hacia un lado, provocando un coro de gritos aún más fuerte, y las máscaras de oxígeno comenzaron a caer, una señal inequívoca de peligro inminente. En medio de todo ese pandemonio, Diego sintió una calma extraña. El ruido, antes abrumador, ahora se transformaba en una serie de datos que su cerebro procesaba con una lucidez asombrosa. Las vibraciones del avión, el olor a quemado, la caída de las máscaras de oxígeno, cada elemento era una pieza de un rompecabezas técnico. Su hiperfoco se activó. Levantó la mano con lentitud, casi imperceptiblemente, pero en el caos nadie lo notó. Su madre, aferrada a él, no lo vio. La azafata principal, pálida y con los ojos desorbitados, pasaba a su lado sin siquiera mirarlo, totalmente inmersa en la desesperación. Diego, con su mano todavía levantada, sintió una urgencia creciente, una necesidad de actuar que superaba su habitual reticencia. Su mente ya había procesado el problema del motor, había repasado los manuales de emergencia en su cabeza miles de veces. Las soluciones, los pasos a seguir, se le presentaban con una claridad cristalina, pero el muro de incomprensión y desprecio seguía ahí. En ese momento crítico, con la vida de todos pendiendo de un hilo, la ironía de su situación se hizo dolorosamente evidente. El único que quizás podía salvarlos era el mismo joven al que habían ignorado y humillado apenas unos minutos antes. En medio del caos, la voz de Diego, inusualmente clara y firme, cortó el aire como un bisturí. «Es el sistema de combustible auxiliar. Está sobrecargado. Hay que cortar la válvula de paso y desviar el flujo al motor derecho, si no, explotará». Su voz, aunque monótona, llevaba un peso de autoridad técnica que por un segundo silenció a algunos pasajeros. La azafata principal, que pasaba corriendo, se detuvo en seco, su mirada incrédula. «¿Qué dijiste, jovencito? No es momento para tus juegos», espetó intentando desestimarlo, pero su tono de voz ya no tenía la misma convicción. El miedo la estaba consumiendo. Diego se levantó, ignorando por completo la reprimenda. Sus ojos avellana, antes dispersos, ahora estaban fijos, intensos, conectados directamente con el problema. «La válvula del motor izquierdo. El flujo de la bomba secundaria está descontrolado. Causará un incendio. Necesitan apagar el motor y activar la extinción de incendios inmediatamente y preparar el aterrizaje de emergencia con un solo motor». Su mano, con una precisión casi robótica, señalaba un punto invisible en el techo del avión, donde sabía que estaban los controles de emergencia del sistema de combustible. Su conocimiento era tan profundo que era como si pudiera ver a través del metal del fuselaje. El copiloto, cuya voz se escuchaba por el intercomunicador, gritaba instrucciones incomprensibles y llenas de pánico. Diego, sin dudar un instante, se dirigió hacia la cabina de mando. La azafata intentó detenerlo, interponiéndose en su camino. «Alto, no puedes pasar, es una zona restringida». Pero Diego, impulsado por una urgencia que superaba cualquier protocolo social, la esquivó con una agilidad inesperada. Su mente ya estaba en el panel de control, visualizando los botones, las palancas, las secuencias de encendido y apagado que había memorizado innumerables veces de sus libros y simuladores. No había tiempo para la duda, solo para la acción. Cuando Diego entró a la cabina, el copiloto estaba en un estado de colapso, aferrado al volante con los ojos desorbitados. El panel de control parpadeaba con luces rojas de advertencia y las alarmas sonaban sin cesar. «El motor está fallando. No sé qué hacer», gritó el copiloto, su voz ahogada en la desesperación. Diego no respondió con palabras. Sus ojos escanearon el panel con una velocidad asombrosa. Sus dedos ya se movían con una precisión metódica. Sin pedir permiso, extendió su mano y con un movimiento rápido y seguro, accionó una serie de interruptores y botones,
silenciando una de las alarmas más estridentes. «La válvula de cierre de combustible está aquí», exclamó Diego, señalando un botón específico con una urgencia controlada. «Apague el motor izquierdo. Active el sistema de extinción». El copiloto, aún en shock, pero con una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos, lo miró. La seguridad que emanaba de Diego, un joven que no mostraba un ápice de nerviosismo a pesar de la situación de vida o muerte, era sobrecogedora. Su voz, antes monótona, ahora era la de un comandante, la de alguien que tenía el control total de la situación, que sabía exactamente lo que tenía que hacer. El copiloto, casi por instinto, obedeció. Siguió las indicaciones de Diego, sus manos temblorosas pulsando los botones que el joven le indicaba. Se escuchó un fuerte sonido metálico, y el avión se sacudió violentamente por un instante, para luego estabilizarse un poco, el olor a quemado disminuyendo gradualmente. El motor izquierdo se silenció, y las luces rojas más críticas del panel se apagaron. Diego no había pilotado un avión en su vida, pero su cerebro, entrenado en miles de horas de lectura y simulación mental, lo había convertido en un experto. Había intervenido no por deseo de protagonismo, sino por la imperiosa necesidad de aplicar su conocimiento para salvar vidas. Un silencio sepulcral, casi antinatural, se apoderó de la cabina de pasajeros. El chirrido y las sacudidas habían cesado, reemplazados por el zumbido constante y ahora tranquilizador del motor derecho. La azafata principal, que había presenciado la entrada de Diego a la cabina con una mezcla de horror y fascinación, se quedó inmóvil en el pasillo, sus ojos fijos en la puerta cerrada. No podía creer lo que acababa de ver, lo que acababa de escuchar. Ese joven, el mismo que había reprendido por sus juegos, era el que había dado instrucciones tan precisas, tan vitales. La incredulidad se reflejaba en su rostro, una máscara de asombro que reemplazaba su anterior expresión de fastidio. Los pasajeros, que minutos antes habían estado sumidos en el pánico, ahora se miraban unos a otros con ojos desorbitados. Los sollozos se apagaron lentamente, reemplazados por un murmullo de confusión y luego por un silencio estupefacto. La mujer que había susurrado sobre la mala educación de Diego ahora cubría su boca con la mano, sus ojos abiertos, incapaz de procesar la magnitud de lo sucedido. Su expresión facial cambió de la condena al reconocimiento de su propio error, una vergüenza sutil que se insinuaba en las arrugas de su frente. La atmósfera de juicio se había desvanecido, reemplazada por una admiración tácita. El ejecutivo de traje, que había gritado sobre el fin inminente, se desplomó en su asiento, exhausto, pero su mirada se dirigió hacia la cabina buscando una explicación. No había palabras, solo un colectivo y silencioso acuerdo de que algo extraordinario había ocurrido, algo que desafiaba sus prejuicios. Los niños, que habían llorado desconsoladamente, ahora miraban a sus padres con curiosidad, sintiendo el cambio en el ambiente, la disipación del miedo. Era como si una pesada losa de terror hubiera sido levantada, revelando la luz de la esperanza. La madre de Diego, que lo había soltado solo cuando él se lanzó hacia la cabina, se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de un alivio abrumador y un orgullo inmenso. Ella siempre había sabido que su hijo era especial, pero presenciar esa revelación tan pública, tan vital, era algo que superaba cualquier expectativa. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, incredulidad y una profunda gratitud hacia un universo que, finalmente, permitía que la genialidad de su hijo brillara. La injusticia inicial se disolvía en la luz de su heroísmo. Desde la cabina de mando se escuchó un anuncio del copiloto, su voz aún un poco temblorosa, pero con un inconfundible tono de alivio. Pasajeros, el problema ha sido controlado. Estamos iniciando los procedimientos para un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Queremos agradecer la increíble asistencia de un pasajero. Les daremos más detalles en breve. La ambigüedad del anuncio no importaba. Todos en la cabina sabían a quién se refería.
Los susurros que comenzaron a surgir no eran de queja, sino de asombro, de preguntas silenciosas sobre la identidad del pasajero que los había salvado. En el rostro de la azafata principal, que aún permanecía estática, se podía ver una lucha interna. La vergüenza por su trato inicial hacia Diego chocaba con la admiración por su acto heroico. Era una revelación que desmantelaba sus propias preconcepciones sobre lo que una persona normal era capaz de hacer. El silencio colectivo de los pasajeros no era de desaprobación, sino de una profunda reflexión. Habían juzgado a un libro por su portada, y esa portada acababa de salvarles la vida. La percepción de Diego, el niño problema, se había transformado en la de un salvador, un héroe silencioso que había emergido de la sombra de la incomprensión. El aterrizaje de emergencia fue tenso, pero exitoso. El avión tocó tierra con un chirrido de neumáticos y un impacto controlado, seguido por un suspiro colectivo de alivio. Los equipos de emergencia ya esperaban en la pista, sus luces intermitentes iluminando la escena. Cuando la puerta del avión se abrió y los pasajeros comenzaron a desembarcar, la azafata principal, la misma que había reprendido a Diego, se acercó a él con un rostro que ya no mostraba rastro de superioridad. Había una nueva luz en sus ojos, una mezcla de respeto y una humildad recién descubierta. «Diego», dijo ella, su voz suave, casi un susurro, «no sé cómo agradecerte. Nos salvaste a todos». Su mirada era directa, una conexión que Diego rara vez experimentaba. No había reproche, no había fastidio, solo una genuina gratitud. Era un cambio radical en su actitud, un reconocimiento tácito de su error y del valor incalculable que Diego había demostrado. Él la miró brevemente, sus ojos fijos en un punto detrás de ella, pero no se encogió. El peso de su humillación inicial se había disipado, reemplazado por un aire de tranquila dignidad. La azafata le extendió la mano, un gesto simbólico de reconciliación y aprecio. El copiloto, que había salido de la cabina, se acercó a Diego con la misma expresión de asombro. «Joven, su conocimiento es extraordinario. Nunca vi algo así. Nos guió con una calma y precisión increíble. ¿Quién es usted?» Su voz estaba llena de una admiración sincera. Su tono era de reverencia. No era una pregunta superficial, sino una búsqueda genuina de entender la mente brillante que acababa de salvarlos. El título de joven no venía con desdén, sino con un reconocimiento de su madurez y capacidad. Otros pasajeros que pasaban por su lado se detenían, algunos asintiendo con la cabeza, otros ofreciendo sonrisas tímidas, un reconocimiento silencioso de su heroísmo. Diego no respondió con palabras. Miró al copiloto, luego a su madre, que lo observaba con una sonrisa radiante. Fue un momento de silencio elocuente. El copiloto, entendiendo su silencio, asintió. «Entiendo. Solo sepa que lo que hizo fue heroico. Deberíamos hablar más sobre esto cuando todo se calme. Quizás le interesaría una visita a la torre de control, una vez que estemos en tierra firme y haya pasado el susto. Me gustaría que viera cómo funciona todo desde allí». La oferta era más que una cortesía, era una invitación a su mundo, un puente tendido hacia el lugar al que Diego siempre había pertenecido en su mente. Era un reconocimiento no solo de su acto, sino de su esencia, de su inteligencia única. No era un premio, sino una validación. Diego no sonrió, pero un cambio casi imperceptible cruzó sus ojos. Era una chispa, una señal de que la oferta había resonado en él. Su madre, conmovida, le apretó la mano con una nueva ligereza. El ambiente alrededor de Diego había cambiado radicalmente. La barrera invisible que lo había rodeado toda su vida se había resquebrajado, revelando un espacio de respeto y curiosidad, donde antes solo había incomprensión. Las miradas de lástima se habían transformado en miradas de admiración. Al descender del avión, la azafata principal le abrió el paso con un gesto reverente, como si estuviera abriendo una puerta a un nuevo futuro. La pequeña fila de pasajeros que seguía detrás de ellos se detuvo, permitiendo que Diego y su madre pasaran primero, un gesto de deferencia inusual.
Era un reconocimiento colectivo, un respeto silencioso por el héroe del avión. Diego, con su paso calmado y su mirada fija en el horizonte, caminó hacia la salida dejando atrás el avión, pero llevando consigo un cambio tangible en la percepción de los demás. La invisibilidad había terminado, el silencio había hablado por sí mismo. Cuando Diego y su madre llegaron a casa, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El pequeño departamento, modesto pero acogedor, se sentía como un santuario después del caos de las últimas horas. La madre de Diego lo condujo suavemente a su habitación, un espacio que era el reflejo de su mundo interior. Estantes llenos de libros de aviación, modelos de aviones meticulosamente ensamblados, colgando del techo, y cuadernos con intrincados dibujos técnicos esparcidos por su escritorio. Era su refugio, el lugar donde se sentía verdaderamente seguro, donde la cacofonía del mundo exterior se desvanecía en una paz relativa. Diego se sentó en el borde de su cama, sus manos explorando distraídamente la textura de una maqueta de Boeing 747. Su madre se sentó a su lado, sin decir nada al principio, solo observándolo. El silencio entre ellos no era incómodo, sino reconfortante, lleno de una comprensión tácita. Después de unos minutos, ella le acarició el cabello con ternura. «Diego», susurró, su voz cargada de emoción contenida. «Estoy tan orgullosa de ti. Nos salvaste a todos. Sabía que eras especial, mi amor, pero hoy lo vio todo el mundo». Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alivio, de orgullo, de la liberación de años de preocupación. Diego no respondió con palabras, pero se inclinó ligeramente hacia el toque de su madre, un gesto raro para él. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo la rigidez de su cuerpo, pero también la aceptación en ese abrazo. «Siempre te subestimaron, mi Dieguito. Siempre te hicieron sentir que eras diferente de una manera negativa. Pero hoy les demostraste a todos de qué eres capaz. No solo eres inteligente, eres valiente. Mi héroe». Sus palabras no eran grandilocuentes, sino el eco de una verdad que ella había defendido a solas durante años, ahora validada por el mundo. Él se separó un poco, sus ojos buscando la maqueta del avión. Su madre entendió. Era su forma de procesar, de reconectar con la lógica y el orden que le daban seguridad. «Sé que fue difícil, todo el ruido, la gente, pero lo hiciste, mi amor, te concentraste. Usaste tu cabeza brillante». Ella no intentó forzar una conversación, ni una efusión emocional que él no podría dar. Solo le ofreció su presencia, su apoyo incondicional, la única voz que siempre había creído en él, incluso cuando el resto del mundo lo ignoraba o lo criticaba. Era un momento íntimo, cargado de una profunda conexión que trascendía las palabras. Diego tomó un cuaderno de su escritorio y comenzó a dibujar con una rapidez asombrosa, sus lápices deslizándose sobre el papel. Era un diagrama del sistema de combustible de un avión, con una sección destacada, la válvula que había instruido al copiloto que desactivara. Era su forma de revivir la experiencia, de organizarla en su mente, de consolidar el impacto de su acción. Su madre lo observó, una pequeña sonrisa en sus labios. No era una forma de escapar, sino de integrar la experiencia en su vasto universo de conocimiento. Había salvado vidas y su mente ya estaba analizando cómo mejorar el sistema, cómo prevenir futuras fallas. La noche cayó y el silencio de la habitación de Diego fue llenado solo por el suave sonido de su lápiz sobre el papel. La vulnerabilidad de ese momento, la quietud después de la tormenta, permitió que una nueva emoción se asentara en el corazón de su madre: la esperanza. La esperanza de que, a partir de ese día, el mundo finalmente comenzaría a ver a Diego no como una anomalía, sino como el ser extraordinario que siempre había sido. La injusticia no desaparecería de la noche a la mañana, pero una semilla había sido plantada, una semilla de reconocimiento y comprensión que quizás con el tiempo florecería. El eco del incidente en el avión se extendió más allá de las paredes de la cabina. A la mañana siguiente,
La historia de Diego, aunque aún sin su nombre completo o detalles de su autismo, comenzó a circular en los noticieros locales. Joven pasajero con conocimientos extraordinarios salva el vuelo de la aerolínea X. Los reporteros entrevistaron a algunos pasajeros y a la azafata principal, quienes, con rostros aún marcados por el asombro, relataron la calma y la precisión con la que aquel joven silencioso había dictado las instrucciones vitales. Las descripciones, aunque vagas, eran unánimes en su admiración, tejiendo la leyenda de un héroe inesperado. En la escuela de Diego, la noticia llegó a oídos del director y de algunos profesores. La señorita Carmen, la maestra que lo había desestimado, sintió una punzada de arrepentimiento. Las conversaciones en la sala de maestros giraban en torno a la posibilidad de que ese chico raro fuera en realidad el héroe de la historia. El director, un hombre pragmático, vio en ello una oportunidad. Convocó a la madre de Diego a una reunión, no para quejarse, sino para ofrecerle algo que nunca antes habían considerado: un programa de estudios adaptado, la posibilidad de un mentor en ingeniería aeronáutica en una universidad local. El copiloto del vuelo, cuyo nombre era Carlos, no se quedó de brazos cruzados. Movido por una profunda gratitud y fascinación, se puso en contacto con la aerolínea para relatar con detalle la intervención de Diego. Su informe oficial destacó el conocimiento enciclopédico y la increíble serenidad del joven. Además, cumplió su promesa. Pocos días después, Diego, acompañado de su madre y de Carlos, visitó la torre de control del aeropuerto. Fue una experiencia transformadora para Diego. Ver de cerca los paneles de control, escuchar las comunicaciones de los pilotos, un mundo que solo había existido en su mente, ahora era tangible, real y más cercano que nunca. La comunidad, antes indiferente, comenzó a mirarlo de otra manera. Vecinos que apenas lo saludaban, ahora se acercaban a su madre con sonrisas tímidas, preguntando por Diego, felicitándola. El estigma de «el niño raro» empezaba a desvanecerse, reemplazado por un aura de admiración y respeto. Aunque Diego seguía siendo el mismo, su entorno comenzaba a adaptarse a él, en lugar de esperar que él se adaptara al entorno. Pequeños gestos, como un saludo más cálido o una mirada comprensiva, eran semillas de cambio que germinaban lentamente en el tejido social. La historia de Diego también impactó a otros niños en la escuela. Aquellos que antes se burlaban de él, ahora lo veían con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos, los más valientes, se acercaron a su asiento en el recreo, no para molestarlo, sino para preguntarle sobre los aviones. Diego, aunque incómodo con la atención, percibía un cambio en el tono, una ausencia de burla en sus voces. Eran pequeños pasos, pero significativos, hacia la aceptación y la inclusión, abriendo la posibilidad de nuevas interacciones sociales basadas en el respeto mutuo, no en el prejuicio. La aerolínea, en un movimiento de relaciones públicas y genuino reconocimiento, envió una carta formal de agradecimiento a Diego, junto con un modesto reconocimiento y la oferta de un programa de prácticas en su departamento de ingeniería cuando fuera mayor. Era un gesto que iba más allá del protocolo, una muestra de que su acto no sería olvidado. La injusticia de su invisibilidad se desvanecía, y las puertas que antes estaban cerradas ahora comenzaban a abrirse, no solo para él, sino quizás para otros jóvenes como él, demostrando que la verdadera genialidad a menudo se esconde en los lugares menos esperados, esperando su momento para brillar. Diego regresó a su vida cotidiana, pero el mundo a su alrededor había cambiado sutilmente. La rutina de la escuela, los sonidos del vecindario, incluso el murmullo de las conversaciones familiares, se percibían de una manera diferente. Ya no era solo el niño raro o el problema, era el héroe del avión. Caminaba por los pasillos con la misma quietud, sus ojos todavía escaneando el entorno, pero ahora las miradas que recibía eran de asombro o respeto, no de lástima o juicio. El peso invisible de la incomprensión había disminuido, permitiéndole respirar un poco más libremente. En su habitación, rodeado de sus modelos de aviones,
Diego seguía sumergiéndose en sus libros y diagramas, pero ahora sus estudios tenían un nuevo propósito, una validación que antes le faltaba. Las complejas ecuaciones de vuelo y los intrincados diseños de motores ya no eran solo un refugio personal, sino el camino hacia un futuro posible, un futuro donde su genialidad sería reconocida y aplicada. El ofrecimiento de la aerolínea para una pasantía no era un capricho. Era un puente tangible hacia una carrera que se alineaba perfectamente con su hiperfoco y su pasión. La relación con su madre se profundizó. Las noches en el sofá, antes llenas de un silencio que a veces era melancólico, ahora estaban impregnadas de una calma diferente, una alegría silenciosa. Su madre ya no se preocupaba con la misma intensidad por el futuro de Diego. Veía un camino claro para él, un lugar en el mundo donde su singularidad sería una fortaleza, no una debilidad. Las caricias en su cabello eran más confiadas, sus palabras más serenas, impregnadas de una fe inquebrantable en el potencial ilimitado de su hijo. La injusticia de años de lucha comenzaba a ceder ante la promesa de un mañana más brillante. En los días siguientes, Diego notó que algunos niños en la escuela que antes lo evitaban, ahora lo buscaban. Un par de compañeros de clase, con torpeza inicial, le preguntaron sobre los sistemas de navegación de los aviones, intrigados por su conocimiento. No eran amigos, pero eran pasos hacia una conexión, una apertura. Diego, aunque incómodo con la atención directa, respondió con su habitual precisión técnica, sintiendo por primera vez que su conocimiento era valorado, no minimizado. La barrera de aislamiento no se había derrumbado por completo, pero se habían abierto pequeñas grietas, permitiendo que la luz entrara. La vida de Diego no se transformó en un cuento de hadas. Los desafíos de la neurodivergencia persistirían. La hipersensibilidad al ruido, la dificultad para decodificar las señales sociales, la necesidad de rutina y predictibilidad seguirían siendo parte de su día a día. Pero algo fundamental había cambiado: la percepción de quienes lo rodeaban. Ya no era el niño con autismo al que ignorar o subestimar, sino el joven brillante que había demostrado su valía en un momento crítico. La sociedad había recibido una lección sobre el verdadero significado de la capacidad y el heroísmo. El último plano lo muestra a Diego en el tejado de su edificio, un lugar que solía ser su escondite secreto. Con sus audífonos puestos, observaba un avión surcando el cielo azul. No había la sonrisa radiante de un héroe de película, sino una expresión serena, casi imperceptible, de profunda satisfacción. Su mirada, ahora menos dispersa y más enfocada, seguía la estela blanca del avión. Aún había silencios, aún había batallas por librar, pero en el vasto lienzo del cielo, Diego veía no solo la máquina perfecta, sino la promesa de un futuro donde su mente, y mentes como la suya, finalmente encontrarían su lugar y su verdadero propósito. El silencio ya no era un grito de invisibilidad, sino una voz de esperanza.